¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, por fin, después de tanto tiempo, ya después de 3 semanas, retomamos la serie de recomendación de orbes, chicos. No sé por qué la olvidé, chicos, creo que han pasado 3 semanas o casi, y me disculpo principalmente, chicos, pero ya saben en qué consiste la serie, en que hablamos específicamente de 3 mutantes, los analizamos estadísticamente, los recomiendo obviamente si valen la pena o no, y damos su recomendación de orbes para aquellos interesados que aún no saben cómo armarlos correspondientemente. Estos 3 mutantes no son seleccionados por mí, chicos, son seleccionados por ustedes. ¿Cómo? Mediante los comentarios. Así que los invito a comentar en este video los siguientes mutantes que quisieran ver en un videíto, chicos. No se olviden que también en la descripción tendrán el link a la lista de reproducción, ya que pues tengo una lista de reproducción de todos los videos de recomendación de orbes. Cualquier cosa, chicos, comenten. Y bueno, los 3 mutantes más mencionados de esta ocasión fueron lo que es el Capitán Paz, el Zombat, un mutante de PvP, Capitán Paz exclusivo, y por último tenemos al legendario Tricera Tanque. Así que ya saben, análisis, recomendación de orbes y bueno, si vale la pena o no. Así que, ¿qué les parece si comenzamos desde ya? Y bueno, chicos, primer mutante del video, y aquí tenemos al exclusivo llamado Capitán Paz. Este mutante mítico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento. Una cosa antes de empezar. Este mutante tiene 2 versiones. Su versión original y la versión del reactor. Pero yo hablaré de la versión del reactor de superhéroes porque es desde allí donde todo el mundo obtiene este mutante. En realidad todo el mundo lo obtiene. Y al final la recomendación de orbes servirá para ambas versiones, así que no es tan complicado. Estadísticas. Posee una velocidad de 4 puntos, chicos, una velocidad estándar. Cuenta con una vida de 3619 puntos. El daño de sus ataques es de 966. Cuenta con un debilitamiento de 193 puntos, que representa creo que un 20%. Pero si notamos, chicos, si notamos, el mutante al alcanzar el level 25, su habilidad de debilitamiento aumenta a un 30%, chicos. Entonces, un mutante que para empezar obviamente te viene perfecto, estadísticas muy estándares. Pero a partir de que ya puedas hacer mutantes oro y platino, pues ya es descartable el mutante. ¿Por qué? Porque para su velocidad tiene una vida aceptable, pero aún así es muy baja para el meta. El daño, es horrible el daño, muy bajo, amigos. Y el debilitamiento, pues, es muy buen porcentaje. Aún así, no es un mutante recomendable simplemente para jugadores que apenas van iniciando o comenzando el juego. Vayamos ahora directamente con su recomendación de orbes por si aún así lo quieren saber. Tiene 2. La primera y la más recomendable, chicos, es la de velocidad, ataque y vida. Ya saben, potenciar sus estadísticas base al máximo. Aumentar su velocidad para que pueda atacar primero antes que otros mutantes. El orbe de ataque porque lo necesita. Y el orbe de vida porque también a la vez viene muy bien para asegurar 2 turnos. Y porque se complementa muy bien esta combinación para aumentar las estadísticas bases del mutante. Pero de resto es la mejor. Y la segunda, chicos, es la típica del canal, la Fortitanque. Una combinación de orbes que es totalmente buena. Literal, se puede usar en casi todos los tipos de mutantes. Y por eso les digo, ese orbe de fortalecimiento especial, el orbe de fortalecimiento básico y el orbe de vida, que le viene muy bien, chicos, porque al final el mutante lo que necesita es daño. Por eso los 2 de fortalecimiento y el orbe de vida para apoyar esa combinación. Porque sin el orbe de vida no creo que dure, pero es nada. Esta es más riesgosa, pero les recuerdo, la mejor es la de velocidad, pero la de Forta no está nada mal. Siguiente mutante, amigos, y aquí tenemos obviamente uno solicitado por ustedes. Este mutante de PvP más viejo que quién sabe, llamado Zombat. Mutantito zoomorfo con necro que posee la habilidad de herida. Veamos esas estadísticas. El Zombat cuenta con una velocidad de 11.11 puntos, o sea, es rápido. Una vida de 2290 puntos. El daño de sus ataques es de 324. Cuenta con una herida de 64 puntos, que eso creo que apenas es un 20%, creo yo. Pero lo importante,
El mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad, o sea, explota increíblemente y aumenta a un 85%, chicos, lo cual significa una locura de herida. Eso lo convierte, tal vez lo convierte en el mutante con más herida del juego, chicos. Aunque ustedes no lo crean, creo que sería el mutante con más herida del juego. O el segundo, tengo que revisar esa lista. Pero entonces, ¿qué pasa con el Zombat? Un mutante que, tiene buena herida, la vida es aceptable para su velocidad, pero el daño, amigos, el daño es totalmente patético. Por eso es que no ven el mutante por allí. Un mutante que en realidad la pasa muy mal contra todas las batallas. Obviamente este mutante fue rebalanceado hace muchos meses y le subieron fue la herida. En cambio el daño ni se lo tocaron, que era el principal problema, chicos. Así que no es nada sugerible. Pero si aún así quieren saber su recomendación de orbes, pues tiene dos. La primera, y obvio, chicos, esta combinación va para todo este tipo de mutantes que son 11.11 y es la de velocidad full ataque, chicos. Es lo mejor, aumentar la velocidad para que tenga la capacidad de tomar los máximos turnos posibles, de 3 a 4 turnos para esos mutantes lentos o intermediarios, y full ataque porque, como les digo, el mutante lo que necesita es daño, así que colocarle full daño le viene bien. Además ya tiene un buen porcentaje de herida y a medida que aumenta el ataque, aumenta la herida. Y la segunda combinación pues es totalmente similar, solamente que cambiarán un orbe de ataque y le colocarán un orbe de herida, que daría velocidad, ataque y herida. Esta también es recomendable más que todo para molestar más con las heridas, pero como les recuerdo, este mutante es veloz, así que lo esencial sería hacer más daño por turno en vez de esperar a que ataquen. Así que es lo que les puedo decir del Zombat. Y bueno, cracks, último mutante del video, un mutante bastante mencionado y que era de mis favoritos cuando yo estaba en el MGG hace 4 años. Cuando lo jugaba hace 4 años era de mis favoritos. Y estamos hablando del legendario Triceratanque, este mutantito zoomorfo con Cyber que tiene la habilidad de fortalecimiento. Veamos esas stats. Posee una velocidad de 3.23. Uf, amigos, es la velocidad más lenta del juego después de la Dama del Crepúsculo. Cuenta con una vida de apenas 3.906 puntos. El daño de sus ataques es de 1.546. Cuenta con un fortalecimiento de 300 puntos, que obviamente representa un 20%. Pero el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de fortalecimiento alcanza el 30%, chicos. Entonces, Triceratanque, un mutante que hace 4 años era bastante meta, o hace 3, no lo pongamos tan lejos, pero se usaba, amigos. Era grandioso y además que se ve súper bien. Pero ¿qué pasa? Para tener la peor velocidad del juego, miren las estadísticas que tiene, o sea, tiene una vida horrible, tiene una vida patética. El daño, digamos que podría ser más, pero no lo veo mal. El fortalecimiento, 30% es buen porcentaje, pero ¿qué pasa, amigos? Esa vida en realidad necesita más vida y más daño para la velocidad que tiene. O sea, en verdad este mutante necesita un cambio de balances urgente. En realidad no se lo recomiendo para nada, chicos. Y se los digo yo que este mutante era de mis favoritos. Era mi zoomorfo favorito, amigos, en verdad. Y para como lo ha arrastrado el meta actual, pues es un mutante totalmente, no sé cómo se diría la palabra, deficiente, inútil, perdonen la palabra, pero es así, chicos. Lástima, espero que ojalá vuelva al meta. Entonces, para los que tengan curiosidad, le voy a dar su recomendación de orbes, que tiene una, pero en todas varía 3 veces el orbe especial. Ya les explicaré. Obligatoriamente, para como está el mutante actualmente, amigo, necesita 2 orbes de vida en su combinación de básicos, o sea, obligado. Otros armarían uno de vida y uno de forta, pero si es que si le colocas forta le va a faltar vida, pero si le pones full vida le va a faltar daño, así que entre alternar porcentajes y todo eso, lo mejor, lo opcional sería 2 orbes de vida. Y aquí está lo difícil, que ya el especial debe ser a decisión de ustedes, a decisión del meta de su PvP, porque ya como les digo, no es un mutante usable, pero yo sé que algunos lo intentarán armar. Y es que esos especiales van a alternar entre 3. O le colocan absorción de vida, o le colocan escudo, o le colocan velocidad. Uno de esos 3 ya sería a decisión de ustedes. Velocidad simplemente para que no sea tan lento, porque al final el orbe de velocidad no es que lo ayudará a la gran cosa. El orbe de escudo obviamente para cuando esté fortalecido echarse una capa extra. Y el orbe de absorción obviamente para curarse, pero ¿qué pasa? Que la absorción tiene un pelillo más de porcentaje y te curaría más de lo que te echarías en escudo. Pero tiene sus desventajas, porque ya saben que contra respuesta con absorción mueres, pero con escudo no. Así que tienes que tener ese dato en cuenta. Y la velocidad simplemente es un complemento que no le viene mal, pero deben de tener en cuenta que es demasiado lento
100% el mutante. Así que eso es lo que les puedo decir al final del Trizarratanque, que tristemente no se puede usar para nada, pero espero ojalá vuelva. Y esto ha sido el video, chicos. En verdad espero les haya gustado esto. O sea, principalmente que les sirva para que conozcan estos tres mutantes, digamos que desconocidos, pero que al final ninguno de los tres para el meta actual sirve. Ni siquiera son aproximados a lo fuerte, así que por eso no se los recomiendo, pero aún así, a petición de ustedes, les traigo el video análisis de cada uno de ellos. Así que no se olviden de comentar, amigos, no se olviden de comentar los próximos mutantes que quisieran saber su recomendación de orbes. También los invito a unirse a mi servidor de Discord, chicos. Cualquier duda que tengan, allá serán respondidos, para que, bueno, crezcan poco a poco en el juego, tanto por allá como viendo pues los videos por acá. Así que apóyenme con ese poderoso like. Y sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saluditos. Y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios, y es para Cristian Fajardo. Súper saludo para Chaufita FF. Saluditos para Ronnie Mendoza. Saludos por supuesto para Will Rivero. Mega saludazo para Marcos Guillén. Uno más que no se me olvida para el poderoso miembro del canal Destructor Calizaya. Penúltimo saludo para el grande de Raizel. Y ahora sí, por último, pero no menos importante, mega super saludo para David Gamer TV. Así que, como les vuelvo a repetir, amigos, que les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós.